Debemos rendirnos conscientemente al poder del inconsciente. En vez de pensar lo que deberíamos de hacer o lo que generalmente se piensa que es justo, solo hay que escuchar, para saber lo que desea la totalidad interior. El sí mismo que hagamos aquí y ahora en determinada situación. Al escribir la historia del viaje de Chihiro, Miyazaki se sumergió en lo profundo de su inconsciente, dejando de lado la lógica. Es justo por lo que esta historia parece un sueño. Es por medio de ellos que el inconsciente se comunica con nosotros. Su lenguaje es simbólico. Por eso si sueñas, por ejemplo, con algo tan simple como un cuarto cerrado con llave, es posible que te levantes sudando o temblando de miedo, porque los símbolos siempre revelan algo más que su significado obvio. Considerando entonces que el viaje de Chihiro es un sueño, ¿qué significa que en su inconsciente la comida sea tan importante? El viaje de Chihiro habla sobre un personaje alienado de sí mismo. Uno que ha perdido esa conexión con quien realmente es. La alienación puede sentirse en algunas personas como aburrimiento de la vida o como que esta ya no tiene ningún sentido. También puede relacionarse a síntomas como consumo en exceso de alimento. Puede haber 1000 razones por las que alguien se llega a alejar de sí mismo, y una de ellas es... Mommy issues no tiene una sola definición. Esto porque está muy lejos de ser un término clínico, pero básicamente es usado para decir que si tenemos problemas en la relación con nuestra madre cuando somos pequeños, es muy probable que impacte nuestra identidad y también las relaciones que formemos en adelante. Empecemos por aquí. Chihiro come su primer alimento en el otro mundo. Es una píldora que viene de manos de Haku. Esta píldora la salva de desaparecer por completo. Para Susan Napier, esta desaparición tiene que ver con la necesidad de Chihiro por recuperar la identidad auténtica. Pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué Chihiro tendría que recuperar su identidad auténtica, o su sí mismo? De esta forma, también podemos encontrar lo que lleva a su desaparición. Para Napier, el por qué Chihiro desaparece está relacionado a una falta de nutrición emocional y espiritual de sus padres, pero hace énfasis en la relación con la madre. Esto porque, para empezar, abundan los personajes femeninos, desde Yubaba y su contraparte Zeniba, Lin y Haku, que al ser el dios de un río, se encuentra regido por el principio femenino del agua. También, si contrastamos esta película con otras que ha dirigido Miyazaki, nos daremos cuenta que en esta el elemento principal es el agua, por encima del aire, que suele ser su favorito. ¿Por qué se daría naturalmente para Miyazaki entonces elegir el agua para esta película? Justo el elemento del agua es muy fácilmente asociado a la madre, por el tiempo que pasamos en el útero, rodeados de líquido amniótico. Además de que este líquido amniótico también es nuestro primer alimento. La casa de los baños, las muchas asociaciones al agua y su calidad onírica que lo abarca todo, bien pueden sugerir el imaginario lacaniano, el estado preverbal en el que el bebé todavía se ve a sí mismo como uno con la madre. Tenemos entonces la conexión a la madre por medio del alimento y del agua. Y si nuestro inconsciente nos habla a través de símbolos, es posible que la abundancia de comida y la importancia de esta no sea más que una representación simbólica de cómo Chihiro ve la relación con su madre, de donde no obtiene la nutrición emocional y espiritual que necesita. Por ejemplo, en la escena del onigiri, que es especialmente icónica en Japón, justo porque muchos reconocen este sentimiento de la comida hecha por tu mamá. Esta bolita de arroz se considera un alimento confort y estaría hecha generalmente por una figura materna o un abuelo. De hecho, tan icónico es que se incluyó un onigiri de plástico a la preventa del DVD en Japón, como si se tratara de la figura central de un personaje de la película. Tal vez porque lo es. Pero es importante que veamos que para Chihiro el onigiri no viene de manos de su mamá. De hecho, ella es incapaz de alimentarla en este punto de la película porque se encuentra aún transformada en cerdo. El onigiri viene en cambio de manos de Haku, quien, además de haberla salvado con el primer alimento de su desaparición, también le da ahora el onigiri. Entonces, ¿quién es Haku dentro de la mente de Chihiro y por qué la alimenta? Es posible que Haku sea una representación del sí mismo de Chihiro y por lo tanto es la nueva forma en que Chihiro se alimenta a ella misma, emocional y espiritualmente, debido a que su madre no pudo hacerlo. Opuesto a lo que tú piensas que eres o lo que has formado a partir de lo que los demás esperan de ti, el sí mismo es tu verdadero centro. Y una forma común en la que se manifiesta en sueños es precisamente la de una figura femenina superior, que puede ser una hechicera o una diosa de la naturaleza, o sea, literalmente como Haku. Si la Gran Madre nos alimenta, es buena. Si amenaza con devorarnos, es mala. En un simbolismo más abstracto,
Todo lo que es hueco, cóncavo o contenedor pertenece a la Gran Madre. Así, las masas de agua, la propia tierra, las cuevas, las viviendas, los recipientes de todo tipo son femeninos. También lo son la caja, el ataúd y el vientre del monstruo que se traga a sus víctimas. Según Miyazaki, Chihiro y Sin Cara son dos caras de un mismo individuo. Puede ser entonces que Sin Cara sea otra de las representaciones simbólicas de la falta de nutrición emocional de Chihiro. De hecho, tan notoria es la falta de nutrición emocional en este personaje que cada escena en la que podemos ver que come parece desequilibrado. Gabor Mate es especialista en adicciones y explica que cada vez que alguien tiene una relación desequilibrada con la comida, está revelando que tiene una relación desequilibrada consigo mismo y solo está intentando calmarse. Esto porque la ingesta oral y el ser calmado por una persona que está en nuestro cuidado están muy asociados en la mente. Cuando lo miramos así, entendemos de dónde viene esta adicción de Chihiro a la comida, representada por No-Face, intentando replicar de alguna forma la atención y los cuidados de su madre a través de la comida, al menos simbólicamente. Es normal tener esa necesidad de apego con nuestra madre, es nuestra naturaleza. El problema se da cuando ésta compite con nuestra necesidad o poder demostrarle al mundo quiénes somos realmente. But what happens to a child where the attachment need is not compatible with the need for authenticity? In other words, if I'm authentic, my parents will reject me. If I feel what I feel and express what I feel and insist on my own truth, my parents can't handle it. And parents convey those messages unconsciously all the time. Not because they mean to, not because they don't love the child, not because they're not trying to do their best, but because they themselves are suppressed or traumatized or hurt or stressed. Now what does the child do with that? Well, if I give up my attachment for the sake of authenticity, I lose my relationships on which my life depends. Therefore, there's no question. What becomes suppressed is our authenticity, our emotions. And then we become 25 and 30 or 35, 40, and we don't know who we are. Esta fragmentación del sí mismo en Chihiro podemos verla en una escena donde se confronta con Sin Cara. Al ser interrogado por Chihiro, No-Face no tiene idea de quién es él mismo. Dime, ¿dónde está tu hogar? ¿Dónde están tu padre y tu madre? No quiero. No quiero. Estoy solo. Solo. ¿Qué tal si tú, siendo un cisne, tuvieras que pretender ser un ratón? ¿Qué tal si tuvieras que pretender ser gris, peludo y pequeño? ¿Qué tal si intentaras hablar como un ratón, pero en su lugar saliera un graznido? Clarissa Pinkola Estés nos dice con esta cita que a pesar de que las personas son miserables cuando intentan encajar en un molde de algo que no son, la única razón por la que lo hacen es porque no conocen una alternativa. Piensan que deben de sacrificar su autenticidad para ser aceptados. Pinkola Estés llama sin madre a estas personas. Esto es porque no tuvieron esa enseñanza básica, esa activación de lo que ya se encuentra dentro de ellas, su intuición. Es por esto que las personas sin madre deberán de agudizar su intuición a base de prueba y error. Es interesante que esta autora menciona que debemos de alimentar a nuestra intuición, porque sin comida y sin alimento, como un músculo, puede atrofiarse. Pero ¿cómo alguien alimenta su intuición? Realmente es muy simple, solo debemos de escuchar y seguir su consejo. ¿Quién no se identifica con ese sentimiento de tener una corazonada o algún presentimiento e ignorarlo, justo para que pase exactamente lo que pensamos que sucedería? Chihiro hace lo opuesto, casi siempre siguiendo su intuición. Por el inicio de la película, es su intuición quien la salva de convertirse en un cerdo, cuando se rehúsa a comer lo mismo que sus padres. Al probar el dango que le da el espíritu del río, se da cuenta que sabe mal. ¿Pero cómo pudo saber que se trataba de medicina? Es su intuición quien le informa esto, y es así que logra que Haku expulse el hechizo que está por matarlo. Cuando saca a Sin Cara de la casa de baños, lo hace porque su intuición le dice que es solo dentro de ahí que es malo. Solo es malo en los baños. Lo que necesita es salir de ahí. ¿Ah, sí? ¿Y dónde quieres que lo llevemos? No lo sé. Así que no lo sabes. Al final, enfrenta una prueba que solo puede involucrar su intuición. De un grupo de cerdos,
Chihiro tiene que identificar a sus padres. Chihiro descubre que sus papás no están ahí, pasando entonces la prueba final. Cuando Chihiro ha pasado la prueba final, solo le queda irse del mundo de la casa de los baños, donde se despide de Haku, quien le advierte sobre no mirar atrás. Ahora regresa por donde viniste, Chihiro, pero no mires hacia atrás hasta que hayas salido del túnel. En la mitología griega pasa algo similar entre dos amantes, Orfeo y Eurídice. En él, Eurídice muere tras haber sido mordida por una serpiente, y Orfeo, con el corazón roto, baja al inframundo, rogando a Hades darle una oportunidad más de vivir a su amada. Hades, conmovido por la música de Orfeo, se la concede, pero bajo una condición. En el camino de regreso a la tierra, Orfeo no podrá voltear a ver a Eurídice. Al aceptar el trato, los amantes caminan uno detrás del otro, hasta que Orfeo comienza a dudar si Eurídice está ahí, detrás de él, siguiéndolo como se acordó. Cuando no puede resistirlo más, voltea. Pero Eurídice aún está rodeada por las sombras del inframundo, sus pies aún sin tocar la luz del día. Así que en este último vistazo de Eurídice, Orfeo la ve perderse en el inframundo, esta vez para siempre. El viaje de Chihiro puede seguir la estructura de un monomito, un concepto propuesto por Joseph Campbell, al que también se le llama viaje del héroe. Es en este viaje donde rescatamos quienes realmente somos, nuestro sí mismo, tal como Orfeo rescata a Eurídice o como Chihiro rescata a Haku, recordándole quién verdaderamente es. Ahora es Haku quien le da la condición de no mirar atrás, pues el trabajo ya está hecho, y solo ha de confiar en ello, en que de alguna forma Haku, su sí mismo, la sigue detrás.